para adorarle por sus signos y ahora están dispuestos a escuchar su verdad, su palabra. Y en esta ocasión vamos a regresar a nuestras exposiciones en el libro de Romanos. Les pido que me acompañen a Romanos capítulo 10. Estaremos continuando ahora con esta serie de exposiciones. Vamos a estar leyendo esta mañana de los versículos del 1 al 4. Romanos capítulo 10, versículos del 1 al 4. Muy bien, dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 10, comenzando desde el versículo 1. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación, porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme un pleno conocimiento, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Padre Dios eterno, Dios bendito, gracias te damos por tu santa palabra, la cual tú nos guías, nos santificas. Y te pido esta mañana que nos hables por medio de tu Espíritu Santo para entender estas gloriosas verdades, la cual es tu evangelio precioso explicado aquí en todo el libro de Romanos. Te pido que nos hables y nos instruyas, pero también que tú transformes vidas y toques corazones. Lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. A través de la historia, muchas atrocidades se han cometido en el nombre de algún Dios por causa de alguna religión. Y todo esto ha sido inspirado por un celo falso religioso. Un celo que es guiado por una falsedad puede llevar a mucha destrucción. Tomen por ejemplo las cruzadas de 1905 a 1291, que incluyó una serie de guerras entre católicos y musulmanes, dejando masacres tanto judíos y musulmanes en Jerusalén durante la primera cruzada. Y fue inspirada por el Papa Urbano II para tomar control de Jerusalén y de la Tierra Santa del control musulmán. Otro ejemplo es la Inquisición católica entre 1478 y 1834. Este fue un acto de la Iglesia católica para deshacerse de raíz de la herejía, lo que ellos llamaban herejía. Eso llevó a la tortura, conversiones forzadas, así como la ejecución de judíos, musulmanes y protestantes por igual. Y muchos inocentes fueron falsamente acusados y ejecutados bajo la bandera de la pureza religiosa. William Tyndale, un reformador protestante inglés, fue quemado en la hoguera por traducir la Biblia al inglés durante ese tiempo. Otro caso es la Guerra de los 30 años, en 1618, una guerra donde los católicos pelearon contra los protestantes. El conflicto fue extremadamente brutal, causando millones de muertes y devastando vastas regiones de Europa Central. La masacre del día de San Bartolomé en 1572, donde los católicos franceses masacraron a miles de protestantes en un ataque premeditado, esparciéndose a otras ciudades. Pero también podemos nombrar del Islam con el genocidio de Armenia en 1915, donde el Imperio Otomano masacró a más de 1.5 millones de cristianos armenios. Controló también el ataque al Pentágono y las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001, supuestamente por terroristas de Al-Qaeda. Y solo en el 2024, los islamistas radicales hicieron una masacre en la iglesia católica de Esacane, matando a 15 personas. Y sin contar las atrocidades de la religión o de este grupo llamado ISIS. Y podemos seguir enumerando casos y atrocidades guiadas por un celo falso, sin un pleno conocimiento de la verdad. Y ese tipo de actos han dado poder al posmodernismo, donde no puedes hacer ningún tipo de juicio moral hacia nada. Tampoco puedes hacer declaraciones absolutas de la verdad. Como han dicho algunos liberales, el único pecado
es creer en el pecado. Y la única verdad absoluta es que no hay verdades absolutas. La única verdad es la que me sirve y la que se me acomoda a mí. Entonces, no hay nada que pueda declararse como objetivamente verdad. Pero en cuanto a la religión, está la idea popular que si te funciona, mientras tú seas sincero con tu religión, al fin y al cabo, todas las religiones son las mismas. Mientras seas celoso y estés firme en tus creencias, eso es lo importante. Tristemente, quienes dicen eso no han escuchado de todos estos eventos históricos que acabo de mencionar. Porque, ¿cómo puede este tipo de pensamiento caber con todas estas atrocidades que han pasado? La historia nos muestra que no todas las religiones son iguales. Un hombre bien puede ser sincero y muy devoto en su religión y con un gran celo por sus creencias y al mismo tiempo estar terriblemente mal. Y eso es lo que ahora Pablo nos explicará con respecto al estado de Israel en ese tiempo. Recordando un poco en el contexto que Romanos, el libro de Romanos puede ser dividido en 4 grandes secciones que son con referencia a la justicia. Del capítulo 1 al capítulo 4 nos habla de la justicia que es necesaria para salvación. De los capítulos 5 al 8 nos habla de la justicia de Cristo aplicada a nosotros, sus razones y sus efectos. Y el capítulo 9 al 11, es la sección en la que estamos actualmente, nos habla de la justicia de Dios vindicada, explicando todo el asunto sobre la Israel étnica. ¿Cómo es que unos son salvos y otros no? ¿Por qué ahora están incluidos los gentiles? ¿Cuál es en última instancia la razón de la salvación segura que tenemos en Cristo? ¿Es la iglesia la verdadera Israel? ¿El cumplimiento de las promesas hechas a Israel? ¿Hay planes futuros para la nación étnica de Israel? Todas esas preguntas relacionadas al Evangelio, Pablo las responde en esta sección. Porque observaba cómo la mayoría de Israel en su tiempo rechazaba a su Mesías, a pesar de, como dice, tenían todas las promesas, tenían todos los privilegios, tenían la ley, pero no aceptaban al Mesías, mientras los gentiles estaban abiertamente abrazando al Salvador Jesús. Y eso lo comenzó a explicar en el capítulo 9. Recordemos que lo comienza a explicar con esta misma preocupación por sus hermanos, los de Israel. Por este dolor intenso que tiene por sus parientes según la carne y sus compatriotas. Y dice, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón por ellos. Y entonces comienza a explicar que esto no es porque la palabra de Dios haya fallado, sino porque Dios ha cumplido sus promesas y propósitos en la manera que Él lo estableció. Y la razón que da es que no todos los de Israel étnica son verdaderamente la Israel espiritual. Y lo explica a través de la elección de Dios. Porque todo está en base al propósito soberano, electivo de Dios. La elección discriminada de Dios es amar especialmente a unos pecadores a salvación y dejar a otros a su justa consecuencia. Y decimos que es discriminada esta elección porque Dios no hace acepción de personas. La acepción es la acción de favorecer a alguien por motivos particulares sin tomar en cuenta el mérito o la razón. Y esa es la misma idea. Dios no elige o favorece a alguien en razón de su persona, carácter, religión, ni siquiera por sus pecados, sino por el solo propósito de su santa y soberana voluntad. Como dice en Romanos 9:11, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. Y Romanos 9 nos da 3 secciones importantes. De los versículos del 1 al 13 habla de cómo es que en la promesa de Abraham, los hijos de la promesa son según la elección de Dios y no por ser descendientes físicos de Abraham. De los versículos 14 al 24, Pablo defiende la elección de los
cuestionamientos comunes explicando la realidad de la elección soberana. Y de los versículos 25 al 33 explica cómo es que Dios cumplió sus promesas para Israel en Cristo, siendo que la verdadera Israel está compuesta tanto de gentiles y judíos. Pero para los judíos, Cristo vino a ser la piedra de tropiezo. Algo que había sido profetizado incluso desde antes, desde los profetas. Y teniendo esto en mente sobre los judíos, es que comienza el capítulo 10. Y es como una especie de paréntesis. Antes de continuar con el capítulo 11 y continuar con el tema del remanente de Israel, nos habla del otro lado de esta verdad. Hay una elección soberana de Dios en la salvación, pero también quiere mostrarnos que el estado presente de los judíos es por su propia culpa. Es por fallar, entender sus propias escrituras. Por falta de cumplir la ley de Dios como debían, es decir, por su propio pecado. Pero sobre todo, esta rebelión era por causa de su falta de fe. Y es lo que vemos, es el otro lado, la responsabilidad humana. Y así es como se deben de ver Romanos 9 y Romanos 10, elección soberana y responsabilidad humana. Porque como mencioné, la elección es el propósito divino de escoger, pero ese propósito no se cumple si no es por causa de los mismos medios divinos establecidos. Y Dios estableció la predicación del Evangelio como ese medio. Y por eso Romanos 10, particularmente es considerado como el mejor capítulo misionero de la Biblia. Y Dios puso ese orden lógico. Primero hablar de la elección soberana de Dios y después de la responsabilidad humana de compartir el Evangelio. La elección va primero y eso es lo que lleva a Pablo a motivar a las misiones, a compartir el Evangelio. Y Pablo lo dice así: todo lo soporto por amor a los escogidos. Yo sufro, yo voy a ciudades donde Cristo no ha sido predicado, planto iglesias, predico el Evangelio, preparo hermanos, los equipo para toda buena obra, todo por amor a los escogidos. Este orden nos dice que la doctrina de la elección motiva a las misiones. Motiva a ir a lugares donde Cristo no ha sido predicado, por amor a los escogidos. Y eso es algo que debemos notar. Ahora, en este pasaje, Pablo continúa describiendo por qué falló Israel y por qué es su culpa. En el versículo 1 reitera su deseo de salvación para Israel. En los versículos 2 al 4 nos da un análisis profundo de cuál fue su error y donde muchos incluso aún están mal, haciendo el énfasis en que la salvación por gracia que Dios ofrece gratuitamente es aparte de las obras de la ley. Entonces, después de una larga introducción, vayamos a nuestro texto en esta mañana. Por alguna razón me ha estado dando mucha sed hoy. Disculpen. Dice el versículo 1. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. Dice hermanos. Está refiriéndose a toda la iglesia de Roma como uno solo. Y recordemos que esta iglesia estaba compuesta tanto de judíos como gentiles. Y aquí ya no está separando entre judíos y gentiles, sino está hablando a todos como una iglesia. Y eso es algo que nos permite ver el corazón de Pablo. Así como en Romanos 9, Pablo muestra dos importantes cosas acerca de la salvación de otros queridos y cercanos. Pablo tenía una gran carga por los suyos, por sus compatriotas los judíos, al punto que dice, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne. Y el pesar que tenía es que los judíos tropezaron con Cristo, como estaba profetizado, pero buscaba y deseaba hacerles entender acerca de que Cristo era el Mesías esperado. Cristo era el Mesías que se les había prometido a ellos.
Era un deseo ferviente de su corazón que los suyos fueran salvos, que vinieran al pleno conocimiento de la verdad. Y también por esta razón dice que oraba. Oraba a Dios para que más judíos fueran salvos. Oraba a Dios para que ellos pudieran tener la gracia salvadora de Dios. Pablo tenía un gran afecto por los suyos y quería que ellos también conocieran lo precioso que es estar unido a Cristo Jesús. Deseaba que aceptaran a su Mesías y se convirtieran para que también ellos disfrutaran de todos esos preciosos beneficios que él disfrutaba en Cristo Jesús. Y estas dos cosas que vemos aquí, el deseo de Pablo y la oración por la salvación de otros, es algo con lo que nosotros nos podemos relacionar. A lo mejor estás pensando ahorita en algún familiar que no conoce a Cristo, que no ha experimentado de la gracia divina, del amor divino de Dios. O a lo mejor han escuchado del Evangelio, pero lo rechazaron después. A lo mejor vinieron 2 domingos y no les gustó lo que escucharon. A lo mejor tienen un conocimiento, pero no se acercaron a Cristo en fe y arrepentimiento. ¿Estás pensando en este familiar? Y no puedes evitar desear su salvación. Que de hecho es un sentir como el de Dios, que desea que todos procedan al arrepentimiento y que vengan al pleno conocimiento de la verdad para salvación en Cristo Jesús. Pero tampoco puedes evitar no orar por su salvación. Depender de Dios en oración, que de hecho también es parte de un deseo piadoso de orar por los perdidos, de orar por aquellos que no tienen a Cristo y encomendarlos al Señor para que el Señor transforme su corazón. ¿Y qué más que orar por aquellos perdidos que son más cercanos a nuestro corazón? Como dice Timothy Keller, nuestras vidas de oración tienden a revelar aquello que realmente ocupa nuestras mentes y nuestros corazones. ¿Te duele ver cómo esas personas que amas están caminando al infierno? Duele. Y tu deseo es para su bien, y tu oración es para el bien de su alma. Que ellos también puedan disfrutar de una salvación gloriosa que se nos es dada en Cristo Jesús por la fe. Este es un sentir común y de hecho es una petición común. Pedir por la salvación de nuestros seres queridos. Es una práctica importante como creyentes. Pedir por la salvación de aquellos que amamos. Y debemos reconocer que la salvación le pertenece al Señor. Y por lo tanto, no debemos de desfallecer y debemos de ser motivados a orar y a confiar que Dios puede transformar. Porque lo que a nosotros nos parece imposible, podemos llegar a decir, no va a creer. Está muy duro, está muy convencido de que tiene la verdad, no me va a escuchar. Pero para Dios todo es posible. Él puede transformar el corazón más duro. Si tú tienes el deseo de salvación por alguien, no desfallezcas, sino que ora constantemente por su salvación. Eso debe de, más bien, motivarnos a mantenernos firmes en la oración por la salvación de nuestros seres queridos. Y no dejar de orar por ellos y tener esta carga por ellos hasta que se conviertan o hasta que pasemos al otro lado de la eternidad. No dejar de orar por ellos. Y Pablo tiene este deseo de oración por la salvación de la nación étnica de Israel. Pero ahora nos describirá por qué tiene este deseo, por medio también de hacernos ver una realidad, y es en cuanto al celo de Dios. Versículo 2. Porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. Uno de los problemas con los judíos contemporáneos de Pablo es que tenían un firme celo por Dios. Pero ese celo no era de acuerdo al pleno conocimiento de Dios. Ahora, antes de adentrarnos, es necesario definir a qué nos referimos o qué se está refiriendo Pablo con celo. Celo habla de una ferviente y firme devoción a algo.
Es una pasión ardiente. Es algo excitante para la mente, que lleva a abrazar, perseguir y defender aquello que se cela. Y que se tiene en favor de alguien más o incluso de algo más. La palabra en sí, independiente, aislada, puede ser vista como algo moral. Se compara en ocasiones con el fuego, que es como una forma de energía que puede ser usada tanto para bien como para mal. El fuego puede cocinar tus alimentos, puede calentar el agua con la que te bañas, pero también el fuego puede quemar tu casa entera. De hecho, esta palabra también es usado para el celo matrimonial. El celo en el matrimonio puede ser algo bueno, si es por las razones adecuadas. Sin embargo, también puede destruir y enfermar a una persona al punto de destruir tu matrimonio. Y lo mismo es verdad con el celo de Dios. Hay un celo verdadero, gobernado por la verdad, pero también hay un celo falso que puede dañar y destruir. Un hombre celoso de algo es alguien que se da todo. Es un hombre de una sola cosa en mente, que solo tiene un foco de atención a eso que cela. Está ardientemente defendiendo y protegiendo eso que cela. Está envuelto en eso. Y lo que Pablo está diciendo es que los judíos de ese tiempo tenían ese tipo de celo por Dios. Los judíos siempre han tenido un celo por ser el pueblo elegido de Dios a través de todo el Antiguo Testamento. Y en algunos puntos podemos decir que fue un buen celo. Sin embargo, en los tiempos de Jesús y de Pablo, al escribir esto, ellos tenían un desvío tremendo de la verdad y de la práctica. Tenían un celo desviado de la verdad y sin un pleno conocimiento de la verdad. Jesús le dice a los fariseos en Mateo 23:15, ¡ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que recorren el mar y la tierra para hacer un prosélito! Y cuando llega a hacerlo, lo hacen hijo del infierno 2 veces más que ustedes. Esas son fuertes palabras. Tenían un gran celo para recorrer cielo, mar y tierra para ser conversos. Y hacían todo para lograrlo. Pero aún con eso Jesús les dice hipócritas. Y vemos ese celo también descrito en Hechos 21:20. De aquellos judíos que se estaban convirtiendo. Ellos, cuando lo oyeron, glorificaban a Dios y le dijeron, hermano, ya ves cuántos miles hay entre los judíos que han creído y todos son celosos de la ley. Celosos. De hecho, Pablo entiende muy bien este celo que tenían. Yo creo que nadie mejor que él entendía este celo. En Hechos 22, Pablo da su testimonio. Y dice en el versículo 3, yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esa ciudad, educado bajo Gamaliel en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos ustedes lo son hoy. En Gálatas relata lo mismo. Yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Gálatas 1:14. En Filipenses 3, versículos del 5 al 6, dice, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Su celo lo llevó a perseguir a la iglesia. La religión judía en su tiempo se había hecho celosamente religiosa. Tenían un celo ferviente por la religión, pero no por Dios ni por su verdad. Hasta el punto de incluso de matar a otros por su misma religión. De hecho, por esa misma razón mataron a nuestro Señor Jesús de acuerdo con el predeterminado plan y el previo conocimiento de Dios. Podemos ver que no fueron distintos al Islam actual. Ahí es donde podemos observar el celo falso que ellos tenían. Ahora, el celo puede ser algo bueno. Pablo escribe en Gálatas 4:18, es bueno mostrar celo con buena intención siempre, y no solo cuando yo estoy presente con ustedes. Y como cristianos, es bueno tener celo, de hecho es importante. Y no podemos limitar nuestro celo en cuanto al amor de Cristo y la gloria de su nombre.
Dios quiere que seamos cristianos celosos en cuanto a las cosas de Dios para la gloria de su nombre. Como observamos la ocasión anterior en 1 Timoteo 6, la iglesia debe de ser celosa de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. En Tito 2:14 dice, Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Cristo murió por nosotros para hacernos celosos, entusiastas por las cosas de Dios. Consideren a los apóstoles. Ellos también eran celosos. Ardían con una pasión por la gloria de Cristo y su reino. Era una característica de los primeros cristianos y de la iglesia primitiva. Predicaban la palabra donde era prohibido. Morían por causa del evangelio. Sufrían persecución y martirio. Era una pasión entusiasta por Cristo que iba más allá de esta vida. Incluso nuestro Señor Jesucristo. Isaías 59 lo describe como se envolvió de celo como en un manto. Jesús dijo en Juan capítulo 4, versículo 34, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Era un hombre con un solo enfoque, una sola misión y devoción de hacer la voluntad de su Padre y cumplir con su obra redentora. El celo es incluso algo bueno para el alma. A los pecadores se les exhorta a ser celosos de buscar la salvación con fervor. Luchen, peleen, agonicen por entrar en la puerta estrecha. Porque no hay otro camino. Y después de la conversión, el celo es bueno para el crecimiento cristiano. Debemos tener un celo por hacer morir el pecado remanente. Celo por la verdad del Evangelio. Celo por las doctrinas. Celo por cultivar un carácter como el de Cristo. Entonces puede haber un celo falso, pero también que se puede observar será por causa de la falta de conocimiento de la justicia de Dios y de su verdad. Pero también podemos observar que hay un celo bueno y santo que debemos perseguir. Pero ahora, Pablo toca otro asunto que tratar acerca de estos judíos. Versículo 3. Pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Otro de los problemas con los judíos contemporáneos de Pablo es que intentaron establecer su propia justicia. Y eso ha sido un asunto que Pablo ha estado explicando a los judíos en Roma. El problema principal de los judíos, dice, desconociendo la justicia de Dios, esta justicia la cual es por la fe. Y como no la entendían, intentaron entonces establecer la suya propia, establecer su propio sistema de justicia. Se esforzaban en gran extremo por cumplir sus propios requisitos para estar bien con Dios, o al menos sentirse estar bien con Dios. Se preocupaban por generar esa justicia bajo sus propios esfuerzos. Y al hacer eso, el resultado es que no se sometieron a la justicia de Dios. Recordemos que toda la carta a los romanos es una especie de teología sistemática en cuanto a la soteriología. Y lo abarca de principio a fin en términos de justicia. La justicia es un aspecto muy importante en la verdad del Evangelio. Así describe Pablo este Evangelio que ha estado describiendo a través de toda esta carta. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1, 16 y 17. Y como mencionaba al principio, esta carta se divide en 4 secciones importantes que tienen que ver con la justicia. Entonces, este asunto de justicia es importante de entender. Es un aspecto fundamental del Evangelio. Pero los judíos
habían perdido el sentido de lo que era estar bien con Dios, que es la justicia que viene de Dios en base a la fe. Y como perdieron esto de vista, se centraron más en los asuntos religiosos, se centraron más en los aspectos externos, e instalaron su propio sistema de justicia que era en base a las obras de la ley. Una justicia que dependía de las obras. Buscaban el favor de Dios por sus buenas obras y por cumplir la ley. Y por lo tanto, no se sometían a la manera en la que Dios reveló su justicia. Caían en el error de Caín. Queriendo agradar a Dios, tomó la iniciativa de buscar sus propias formas de cómo adorar a Dios y no las formas que Dios había establecido en su palabra. Y Abel, que sí adoró a Dios en la forma correcta, tuvo complacencia de Dios y eso llenó de celos a Caín, que lo llevó a matar a su propio hermano. Entonces los judíos tenían esa falsa confianza en los méritos de la ley. Intentaban conseguir una justicia por una obediencia a la ley. Y lo que Pablo ha estado tratando en toda la carta, que en el Evangelio lo necesario es la justicia de Dios, que es por medio de la fe. Y no la justicia que tú intentas ganar. Porque por las obras de la ley, nadie será justificado. Por eso Pablo explica sobre la justicia que le fue contada a Abraham por la fe. Y no por obras, porque cuando le fue contada, aún no había ley para obedecer. Dice que su fe le fue contada por justicia. Y más que poder generar una justicia, porque la ley no puede lograr eso, la ley fue dada, dice, para que abundara la transgresión. Romanos 5:20. No solamente no te da justicia, sino que te da más pecado. Y ese es el contraste que vemos en Romanos 3, versículo 19 al 22. La ley tenía un propósito de tapar la boca a todo hombre y que todo hombre quedara bajo juicio. Tenía un límite, y ese límite es que no podía generar justicia. Y tenía una función. Su función era revelar pecado, no generar justicia. Y el problema es que podemos perder de vista lo que es la utilidad de la ley. Porque Pablo también dice que la ley es buena si se usa legítimamente. Y ese es un error en el cual aún se cae hoy. De hecho, esto ha sido un asunto en toda la historia de la redención. Piensen, por ejemplo, en el testimonio de Juan Wesley, antes de su conversión. Este fue un hombre que trataba de establecer su propia justicia. Era estudiante de Oxford, un hombre brillante. Él y su hermano, con algunos de sus amigos, formaron el grupo The Holy Club, o el Club Santo. Visitaban a gente en prisión, oraban, leían, ayunaban, enseñaban a huérfanos a leer, hacían todo tipo de buenas obras en ese club. Iban buscando establecer su propio sistema de obras. Pero Wesley estaba insatisfecho. Así que dejó la Universidad de Oxford y cruza el Atlántico para predicarles a los nativos en Georgia, intentando aún buscar estar bien con Dios. Pero regresa de ese viaje y no hay cambio. Se sentía miserable hasta su conversión por medio de una lectura de un comentario de Lutero sobre Romanos. Pero podemos ver qué fácil es caer en el legalismo y en la autojustificación. En una religión vacía que no se somete a la justicia de Dios provista en Cristo. Entonces estamos llamados a ser celosos por el Evangelio y celosos por la justicia de Dios. Pero esa justicia de Dios es la que ha sido revelada en Cristo, en el Evangelio. Y ahora por último, vemos que Pablo da la razón acerca de esta justicia. Versículo 4. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Ahora tenemos que ver, ¿a qué se refiere Pablo con eso de que es el fin de la ley para justicia? No quiere decir, en primer lugar, no quiere decir que antes podías cumplir la ley y eso daba justicia
y que Cristo vino a terminar con ese sistema generador de justicia. No, porque nunca ha sido la manera de estar bien con Dios. Obedecer la ley nunca ha dado justicia. Y Pablo lo ha tratado durante toda esta carta, que la ley nunca tuvo el propósito de salvar. Tampoco quiere decir que Cristo vino a poner el fin a la ley en sí. Esto ya lo hemos tratado en pasajes anteriores, que la ley mosaica ya no está vigente para el cristiano, ya no estamos bajo las leyes judías, pero tampoco quiere decir que Dios no nos haya dejado sin ley. Para el cristiano aún hay una ley el cual él debe obedecer. También Pablo dice que por la fe confirmamos la ley. Entonces el asunto no es con el fin como de terminar algo, sino más bien de cumplirlo. Esta palabra también se puede usar en el sentido de completar algo o de que algo haya alcanzado su propósito. Y es lo que está diciendo, que el cumplimiento de la ley es Cristo para nuestra justicia. Si tú puedes ser justificado por la fe es porque Cristo consiguió una justicia perfecta en obediencia a la ley. Y eso es lo que Jesús se refiere en Mateo 5:17. No piensen que he venido a poner fin a la ley o a los profetas. No he venido a poner fin. No he venido a poner fin, sino para cumplir. Lo que quiere decir es que no vino a cancelarla, sino a cumplirla, para que nosotros no tengamos que cumplirla para salvación, porque nos hubiera sido imposible. Y la verdad del asunto es que sí vino a cumplir, pero al hacerlo, terminó o completó el sistema antiguo. En el sistema, en el sentido que Cristo vino a cumplir el antiguo pacto y establecer un nuevo pacto. Pero al cumplirlo, al cumplir el antiguo pacto ya deja de ser necesario. Le pone un final. Y de eso trata Hebreos capítulo 8. Pero ahora Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto Él es también el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Cuando Dios dijo un nuevo pacto, hizo anticuado el primero, y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. Cristo terminó con todo el sistema sacerdotal al cumplirlo en Él mismo como el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Cristo terminó con todos los pactos anteriores al cumplirlos y hacer en Él un nuevo pacto en su sangre. Cristo terminó con toda la ley al cumplirla perfectamente y ahora el ser esa justicia. Ahora Cristo es la ley y nuestro Rey. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo el que cuelga de un madero. Él tomó la ley sobre sí y las consecuencias de la desobediencia a la ley sobre sí para que nosotros no tengamos que ser condenados y para que nosotros podamos cumplir para justicia por medio de la fe. Entonces Cristo es el cumplimiento y el fin de la ley para una justicia que se nos es imputada, que se nos es dada por medio de la fe. A nosotros también, así como a Abraham, la fe nos es contada por justicia. Nosotros no podemos tener justicia al cumplir la ley, pero Cristo cumplió la ley por su pueblo en nuestro lugar. Y eso es lo que les dice a los Gálatas. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Gálatas 2:16. Y luego en el versículo 21 de ese mismo capítulo dice, no hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano.
no hay otra justicia y no hay otro camino. La justicia no puede venir por medio de cumplir la ley, sino más claro y confirmado, Cristo es nuestra justicia. Cristo es la justicia de Dios revelada. Es lo que dijo Pablo en Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Este es Cristo. Es decir, que la justicia de Dios ha sido manifestada en la persona de Cristo y su obra en la cruz. Y esta justicia es, dice, para todo aquel que cree. Para todo aquel que cree. Eso nos recuerda a las palabras de Romanos capítulo 3, versículo 22. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen. Para todos los que ponen su fe en Jesucristo. De eso se trata el evangelio bíblico de la justicia que Cristo consiguió por ti. Al morir por tus pecados que tú no podías pagar y vivir la justicia que tú no podías vivir. Cristo lo cumplió todo. Y todo eso es aplicado a ti por gracia, por medio de la fe. Cristo es la justicia que necesitamos. Y es la justicia que Dios ha revelado en el Evangelio. Para terminar, debemos estar alertas y debemos aprender a discernir. Porque llegarán hombres celosos por la verdad. Y muchos lo siguen por esto. Y ya lo hemos vivido. Es una persona ferviente. Parece tener más celo por Cristo que cualquier otro. Y eso puede sonar como algo muy bueno. Están llenos de autoconfianza y se sienten feroces en la doctrina. Y ovejas inocentes caen bajo su hechizo. Y son llevadas al error, a la mentira y a la división. Y se hace mucho daño por causa de ese falso celo. Y se demuestra que más que un celo por Dios, es un celo por uno mismo. Por eso, hermanos, debemos tener cuidado a quién escuchamos. Sobre todo, si alguien no es miembro de la iglesia, no escuchen consejos sin discernir y menos escuchen si tienen doctrina distinta de la iglesia. Porque desvían a los hermanos y los confunden. Esa es la estrategia. Porque es lo que hacen los lobos rapaces. Empiezan a juntarse con los hermanos y comienzan a cuestionar doctrinas en la iglesia o prácticas en la iglesia. ¿Y ya viste esto? ¿Y ya viste lo que dijo ya? Ya lo hemos experimentado. Tenemos que tener cuidado y como el pueblo de Dios debemos discernir en cuanto a este asunto del celo. En cuanto a nosotros mismos y en cuanto a otros también. Y para discernir si es un celo verdadero, necesitamos rápidamente ver algunas pruebas. Necesitamos ver algunas pruebas. La primera, un celo verdadero es producido e inspirado por un entendimiento correcto de la verdad. Y asimismo, al contrario, un celo falso es producido por el error o por la ignorancia. Es una forma de verlo. Segunda prueba. Un celo verdadero es hacia las cosas correctas en su propia proporción correcta. En las cosas más importantes con más celo y en las cosas menos importantes con menos celo. Un celo falso, por el otro lado, es por una falta de balance. Es decir, que es guiado por cosas que no son importantes, sino que su celo está en los detalles y no lo esencial. Ven lo no esencial en la iglesia y les molesta y nunca hallan una iglesia que cumpla con sus expectativas. Son celosos por algunas cosas secundarias. Tercera prueba. Un celo verdadero es hacia motivos correctos y propios de la fe cristiana. Y al contrario, un celo falso siempre es hacia motivos incorrectos. Alguien puede hacer lo correcto
con un gran celo y fervor y tener todas las motivaciones incorrectas para hacerlo. Cuarta prueba. Un celo verdadero siempre está acompañado de una profunda humildad. Y al contrario, un celo falso siempre se revela por un espíritu de orgullo y una autoconfianza carnal. Un hombre con celo verdadero no está envanecido, ni es presuntuoso, sino que es amable, humilde, vestido de tierna compasión. Pero ahora, hablando en términos de la justicia, si tú estás sin Cristo en esta mañana, debes entender que no hay nada que tú puedas hacer o que tú puedas lograr por tus propios méritos para estar bien delante de Dios. No existe ningún sistema humano por el cual puedes generar una justicia delante de Dios. No importa cuánta fe tengas, no importa cuánta obediencia tengas, no importa cuánto quieras o cuánto te esfuerces, no importa incluso cuánto celo demuestres. Si no tienes la justicia de Cristo, que es por la fe, no puedes estar bien con Dios. Y te puede surgir la pregunta, ¿qué hago? ¿Qué hago? Esa es la pregunta que muchos se hacen. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Yo quiero esa salvación. Yo quiero estar en el Señor. ¿Qué puedo hacer para obtenerla? Eso es lo que preguntaron en Hechos 16. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta es, cree en el Señor Jesús. Deposita tu fe en el Señor Jesús. Si por la gracia de Dios tú depositas tu fe en la persona de Cristo y su obra, tú también puedes recibir esa justicia necesaria para la salvación. Tú no puedes hacer nada de obras, no puedes generar justicia por ti mismo. Por la obra de Dios en tu corazón, solo te pide, cree y arrepiéntete. Fe y arrepentimiento. Si tú crees en Jesucristo, Cristo es el cumplimiento de la ley para justicia delante de Dios. Cree en eso. Cree que Cristo es la justicia que necesitas, ser vestido de Cristo. Por la fe, Dios te declara justo delante de su trono, una vez y para siempre, en base a la justicia de Dios provista en Cristo. Gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre Dios eterno, damos gloria por Jesucristo tu Hijo, quien siendo igual a Dios no escatimó ser igual a Dios, sino que descendió, tomó naturaleza de hombre y fue a la cruz en obediencia. Él vino a cumplir tu obra, la obra la cual tú le encomendaste. Y Él no vivió por otra cosa más que hacer tu voluntad. Y murió por nosotros. Te damos gracias por tu Hijo Jesucristo. Porque en Él no solo nuestros pecados son perdonados, también tenemos una justicia con la cual ahora podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia. ¿Cómo no estar agradecidos por esa justicia que tú has provisto en tu Hijo Jesucristo? Para alabarlo por toda la eternidad y darle gloria por siempre y para siempre. Y si hay alguien aquí que no ha entendido eso, yo te pido que tú toques su corazón, que tú abras su corazón para que pueda entender que es necesario tener fe para que esa fe le sea contada por justicia. Sigue trabajando en tu iglesia. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo y por sus méritos. Amén.